Del registro de Manuel, 11 de mayo de 1810. Cada vez estoy más amigo de Margarita. Es una chica muy copada. Para mí que don Blas no se da bien cuenta de lo inteligente que es su nieta. Él trata de que no se entere de algunas cosas para tenerla protegida. Cuanto más voy conociendo a la gente de esta ciudad, más me doy cuenta de que está llena de secretos que todo el mundo sabe. También hay cosas que don Blas no le quiere decir a Margarita porque piensa que las mujeres botonean todo. La verdad, a mí a veces me parece que es al revés, sobre todo aquí, que no pueden hacer nada y se la tienen que pasar disimulando y haciéndose las tontas. Botonean lo que quieren y lo que no quieren se lo tienen bien guardado. A mí Margarita me dejó con la boca abierta cuando me dijo que estaba enterada de que su tío planeaba llevarme a la famosa jabonería. ¿Cómo supiste que tu tío participa en las reuniones de la jabonería de Vieites? Le pregunté. Por mi amiga Bernardina, me explicó. Bernardina es una chica de 14 años, amiga de Margarita, que se casó hace poquito con un chabón como de 30. Pero eso es abuso infantil, le dije yo cuando me enteré. Bueno, sí, ya sé, pero me salió del alma. Margarita no se ofendió tanto por lo de abuso como por lo de infantil. Y yo me acordé entonces de que Remedios de Escalada era una chica de 15 cuando se casó con el mismísimo San Martín, que tenía como 30, y parece que en esa época eso era de lo más normal. Pero a Margarita no le dije nada, porque San Martín por el momento debe de estar en España, capaz peleando contra los franceses, y seguro que ella ni lo escuchó nombrar. El marido de Bernardina viene a ser uno de los patriotas que se reúne en la jabonería. A mí el nombre del tipo no me decía nada, pero me acordé de que cuando aparecen en el manual las listas de la gente importante, siempre dicen cosas como que iban Belgrano, Castelli, Saavedra, Paso, entre otros. Seguro que el marido de Bernardina, lo mismo que don Blas, eran entre otros. Por Bernardina, nuestra Margarita, sabía todo, a dónde iba su abuelo y para qué, pero se hacía la burra. ¿A dónde van? Nos preguntó esa tarde cuando don Blas le pidió al negro Bartolino que preparara los caballos. Quiero mostrarle a Manuelito las chacras de San Isidro. ¿Tan tarde? ¿Tan lejos? Pronto va a oscurecer, dijo Margarita haciéndose la tonta. En realidad, sí que era bastante lejos. Yo me la imaginaba a la jabonería en medio de la ciudad, porque en el manual decía que había estado en la esquina de México y Lima. Pero no, resulta que ese lugar en 1810 es casi en medio del campo, y para llegar allí desde el Cabildo, nosotros vivimos ahí nomás, cerca de la Plaza Mayor, hay que atravesar un bajío, una zona de barro encharcado que era un desastre, casi un pantano, y una tremenda zanja. Justamente por eso, porque no se llega allí con facilidad, los patriotas eligieron ese lugar de reunión. Como era una cabalgata medio peligrosa para un jinete con tan poca práctica como yo, fuimos casi al paso, y ya estaba oscureciendo cuando llegamos. Cuando mencionaba la jabonería, don Blas hablaba de establecimiento industrial, pero para mí era un galpón de madera, y gracias. Con mucho olor a grasa de vaca, como la que compró una vez a la abuela en el súper para hacer tortas fritas a la antigua. Allí vivía y trabajaba don Hipólito Vieites, fabricante de jabón y velas de cebo, pero el dueño de la propiedad era Nicolás Rodríguez Peña, socio de Vieites. A mí me daba risa. Todo el mundo tenía nombre de calle. Quiero que prestes mucha atención, me dijo don Blas. El virreinato del Río de la Plata debe terminar de una vez por todas. Vamos a lograr un gobierno independiente de España, y vos tenés que ayudarnos a que todo suceda tal como me lo contaste. Esta es nuestra oportunidad, y si la dejamos pasar, la historia puede ser muy diferente. Esto me puso los pelos de punta porque yo no lo había pensado. Si la historia resultaba diferente, y no como yo la conocía, mi mundo no iba a ser el mismo. Aunque encontrara la máquina del tiempo, ya no iba a tener a dónde volver. Todo podía llegar a ser distinto en el futuro, sobre todo porque mi presencia en esta época ya estaba provocando un cambio en el pasado. Cuando me di cuenta casi me pongo a llorar ahí mismo de puro susto. Tenía que lograr que todo pasara tal cual yo sabía, y no solo para ayudar a los patriotas, sino por mí mismo. Miren si, por ejemplo, yo no nacía. En el patio de tierra de la jabonería dejamos los caballos. Adentro ya había varios hombres sentados. Un negro cebaba mate y la señora de Vieites había preparado pastelitos de membrillo para todos. Mi llegada no cayó bien.
Me hubiera gustado grabar, pero no había forma de hacerlo sin que se dieran cuenta. A ver si me acuerdo bien de lo que dijo cada uno. Señor Ulloa, ¿cómo se le ha ocurrido traer un niño a esta reunión? Dijo uno de los hombres indignado. No se preocupen, yo ya me retiro y me lo llevo adentro conmigo, dijo la señora de Vieites, la dueña de casa. Retírese usted, señora, que yo les explicaré a mis amigos por qué es importante la presencia de Manuelito. Yo estaba completamente fascinado, mirando a todos. De pronto me fijé en un señor con uniforme militar. Había varios, y sin poderme contener le dije: A ver, tires un poco para adelante el flequillito. El pedido era tan inesperado y tan fuera de lugar que el tipo automáticamente se llevó la mano al pelo canoso y se lo tiró sobre la frente. No me pude aguantar un grito. ¡Saavedra! Grité. ¡Cornelio Saavedra! Claro, me dijo don Blas. El jefe del cuerpo de Patricio es un hombre muy conocido en la ciudad. Pero, yo casi no podía hablar de la sorpresa. Pero, le falta un diente. Varios de los presentes se rieron tapándose la boca con la mano. Niño, ya soy un hombre de 50 años, se sonrió Saavedra, sin molestarse en esconder el agujero de su dentadura. Señor Ulloa, explíquenos inmediatamente qué hace aquí este jovenzuelo impertinente. Este jovenzuelo impertinente, como usted lo llama, tiene información tan valiosa que he considerado fundamental que ustedes la escucharan directamente de su boca. Manuel acaba de llegar de Europa. Todos los presentes alzaron las voces en exclamaciones de asombro, de tal manera que no se entendía nada. No es posible, decían algunos, pero ¿cómo? ¿En qué barco? ¿Por tierra? Decían otros. No importa cómo, llegó al Brasil y vino desde allí por tierra. Manuel, cuéntales a estos hombres las noticias que tan bien conoces. Los conspiradores me miraban y yo me puse tan nervioso que pensé que me iba a olvidar todo lo que había estudiado. Por suerte, había llevado mi libretita donde tenía anotado lo del manual. En 1808, con la excusa de castigar a Portugal por su alianza con Inglaterra, Napoleón invadió España. El rey Carlos IV abdicó en favor de su hijo Fernando VII, pero Napoleón los apresó a ambos y nombró rey de España a su hermano José Bonaparte, a quien el pueblo llamaba Pepe Botella por su afición a la bebida. Y lo sigue llamando, por cierto, se rió Saavedra. Claro, qué tonto, me había olvidado de que tenía que hablar en presente. Un murmullo enojado recorría el ambiente. ¿Estas eran las grandes novedades que nos trae este niño?, preguntó un hombre rubio tirando a colorado de voz finita, también vestido de militar como casi todos los presentes. Yo lo miré fijo y no lo podía creer. Manuel Belgrano, el creador de la bandera. Encima era medio pelirrojo como yo. Si este niño no deja de decir tonterías, debo exigirle, señor Ulloa, que se lo lleve usted de aquí inmediatamente, dijo Vieites, el dueño de casa. No era el momento de pedirle un autógrafo a Belgrano, no daba la situación. Traté de avanzar lo más rápidamente que podía con mis apuntes. El pueblo español no se rindió y se formaron juntas de gobierno para resistir el avance del ejército francés. Centralizó el poder la Junta de Sevilla, que nombró a Hidalgo de Cisneros como nuevo virrey del virreinato del Río de la Plata. «Cómo odio esa palabra, virreinato», murmuró el dueño de casa. Pero ya no había tiempo. Los hombres se miraban entre sí. En cuanto salieran de su desconcierto nos iban a echar a patadas de la jabonería. Por fin llegué a donde tenía anotado lo de 1810. En enero de 1810 los franceses se apoderan de Sevilla y se disuelve la Junta. Entonces todo cambió. Fue como si hubiera tirado una bomba. Todos se pusieron a hablar y a gritar al mismo tiempo. Básicamente lo que decían era que se había confirmado las noticias que tenían desde abril por rumores que venían de Río de Janeiro. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, jovencito?, me interrogó Belgrano. Manuel Belgrano me estaba hablando a mí. Sí, le dije. No podía sacarle la vista de la cara. Lo leí en el diario, quiero decir en el periódico. Es un periódico inglés. English, oh yes, I can read English. Strawberry Fields Forever. En su último decreto del 29 de enero, la Junta de Sevilla se declara disuelta. Consulté mi libretita y seguí. Los diputados huyen a Cádiz y allí se forma una Junta Superior que aconseja a los pueblos de América fundar juntas superiores, a su semejanza. Ya no hay autoridad central en la península. Esto provocó otra vez un estallido de exclamaciones y empezaron varias discusiones al mismo tiempo.
En un rincón, un hombre mayor repetía en voz baja: ¿Campo de frutillas para siempre? Con cara de no entender. Un señor que yo no lo tenía, pero que don Blas me presentó como Juan José Castelli. Comentó que mi acento le hacía acordar mucho al de su padre, que era veneciano. Así es, el jovencito ha sido educado en Italia, le dijo don Blas. ¿Voi parla italiano? Me preguntó Castelli. Un po', contesté yo. Capisco, ravioli, gnocchi, buongiorno, milanesa. Por suerte, don Blas me hizo callar de un codazo antes de que siguiera metiendo la pata. Tiene un acento indefinible, pero su español es muy fluido, comentó Vieiter. Es que mis padres son argentinos. ¿Son qué? Se sobresaltó Castelli al oír la palabra argentinos. Varios de los concurrentes dejaron de discutir y me clavaron los ojos. Sin embargo, sentí que ahora por primera vez había despertado un interés de buena onda. Quiero decir, criollos, americanos, del virreinato del Río de la Plata, pero bien de los nuestros. Ajá, ¿y quiénes son los nuestros, si se puede saber, amiguito? Siguió interrogándome Castelli, aunque ya con una franca sonrisa. Los que queremos independizarnos de la corona española, los que estamos por el comercio libre y en contra del monopolio, los que queremos una patria independiente y soberana. Esta me salió bien. Había hablado con tanto entusiasmo que todos los caballeros se pusieron de pie y me aplaudieron solemnemente. ¿Tienes más detalles? Preguntó Belgrano. A los diputados de la Junta Central casi lo linchan por haber querido arreglar con los franceses, le dije. Eso no lo tenía notado y me lo acordaba a mi manera. ¿Lincha? Dijo Castelli. ¿Es una palabra italiana? No la conozco. Debe ser dialecto. No importa, se entiende. ¿Y qué más? Preguntó Belgrano. Solo unos pocos escapados pudieron llegar a Cádiz, donde formaron una nueva junta. De ahí pasaron a la isla de León, protegidos por los buques ingleses. Ya no hay un gobierno central en España. La Junta de Cádiz recomienda a las colonias formar sus propias juntas de gobierno. Cuando los ánimos se calmaron un poco y la conversación se encauzó otra vez, estaba claro que todos los presentes, cada uno a su estilo, tenían decidido que había llegado el momento de formar un gobierno propio, independiente de España. Con Fernando VII preso en Bayona y la Junta Central disuelta, el virrey Cisneros ya no representa a nadie. Tenemos que derrocarlo, si es necesario, por las armas, y formar un gobierno patrio, decían los más jóvenes y más impacientes. Quizá podamos encontrar una solución menos violenta, decía Saavedra, y muchos parecían estar de acuerdo. Hay que fingir que se va a gobernar en nombre de Fernando VII. Claro, dijo Belgrano, esa será nuestra máscara. Pero, ¿cómo podemos confirmar que este jovencito nos está diciendo la verdad? Preguntó un señor que era, según me dijo don Blas, Nicolás Rodríguez Peña. Yo respondo de él, salió a decir don Blas muy ofendido. A ver, un momentito, intervine yo. Ufa, todo lo que decía les resultaba raro. Tengo una manera de probarlo, y agarré otra vez la libretita. El 14 de mayo va a entrar al puerto de Buenos Aires un barco inglés, el Mistletoe, con periódicos londinenses de febrero. Allí podrán comprobar todo lo que les estoy contando. ¿Y cómo sabes eso? ¿Quién puede adivinar la fecha exacta en que un barco va a entrar en el puerto? Preguntó Rodríguez Peña intrigadísimo. Bueno, no es que lo sepa. Lo que no sabía era cómo arreglarla. En fin, me parece... ¿Qué podía decir? ¿Que me habían avisado por teléfono que ya estaban por llegar, por celular, por radio, por correo electrónico? No era raro que esa pobre gente estuviera tan desesperada por noticias. Recién se desayunaban de cosas que habían pasado 3 meses antes. Quiero decir, seguí diciendo mientras pensaba rápido, si no es el 14 será el 13 o el 15, pero de acuerdo con la fecha en que tenía que zarpar de Gibraltar, calculo que por esos días llegará a Buenos Aires. Y seguro que trae periódicos, ¿no? ¿Y si el Mistletoe se encuentra con una calma chichi y se atrasa? ¿Y si se encuentra con una tormenta y naufraga? Del diario de Margarita, 14 de mayo de 1810. Como bien dice Remigia, Manuelito debe de venir de otro mundo, y algo de ese mundo me está contagiando y me anima a hacer cosas inesperadas y llenas de audacia. Jamás antes se me habría ocurrido hacer algo así. Pero no demoro más, y ya cuento con detalles lo que sucedió.
Todo empezó con mucha inocencia, cuando Manuelito preguntó si mi primo Mateo, del que se ha hecho muy amigo, podía venir a pasar unos días con nosotros. El abuelo aceptó pensando que la compañía de un varón de su edad podría ser buena influencia para Manuel, que todavía está muy lejos de haber aprendido la mayor parte de nuestras costumbres, por lo visto tan distintas de las de su país. Después de un fatigoso ir y venir de mensajes desde la ciudad hasta Flores, pidió y obtuvo la autorización de mis tíos para que Mateo se quedara un par de días en casa. Hoy, 14 de mayo por la mañana, llegó al puerto de Buenos Aires un barco inglés, el Mistletoe. Eso le produjo a mi abuelo una gran excitación, porque parece que Manuelito había anunciado el arribo en la reunión de la jabonería de Vieites. Apenas se confirmó la noticia, mi amigo, sí, porque ahora lo considero casi un verdadero amigo, dijo que había que llegar hasta el barco y apoderarse de uno de los periódicos ingleses. El virrey Cisneros, afirmó, iba a tratar de ocultarnos parte de la información que traían. ¿Y vos cómo sabes eso?, pregunté. Es fácil suponerlo, a los que mandan siempre les conviene ocultar algunas cosas, respondió como si fuera un adulto. Me quedé muy impresionada por esas palabras que parecían salidas de la boca de un hombre, pero en cuanto me recuperé, insistí en saber más. ¿Y quién va a ir al barco a buscar ese periódico? Nosotros, afirmó sin la menor duda. ¿Cómo nosotros?, dije sin poder creer lo que oía. Mateo, vos y yo. Lo miré como si estuviera loco. ¿Vos creés que mi abuelo nos va a permitir? Mateo y yo tenemos permiso para dar un paseo a caballo por la ciudad, y don Blas no tiene por qué enterarse de que vos saliste de la casa. Entonces pensé que sí, que estaba definitivamente loco. Entonces él sacó del bolsillo la cajita de las sombras chinescas y me preguntó si yo podía recitar algo en francés o enunciar algún teorema o decir cualquiera de las cosas que estudiaba y sabía. Aunque no entendía por qué me preguntaba eso y todo me parecía cada vez más raro, dije que sí y empecé a recitar en voz alta los versos del Cid de Corneille. Manuelito, mientras tanto, mantenía la misteriosa cajita cerca de mi boca. Así, pese a que mi amigo no entendía una sola palabra de lo que yo decía, transcurrió un largo tiempo hasta que a él le pareció suficiente. Y entonces ocurrió el primero de una serie de extraordinarios sucesos. Él tocó algo de la cajita y de su interior salió mi propia voz. Al principio no la reconocí, y cuando me di cuenta de que era yo misma hablando en francés, del tremendo susto se me aflojaron las rodillas y estuve a punto de caer redonda. Manuelito me sostuvo, bastante preocupado porque dijo que me había puesto blanca como un fantasma. Cuando el color volvió a mis mejillas, mi amigo me explicó que íbamos a dejar la cajita con mi voz en el cuarto, de modo que el abuelo y también Remigia pensaran que yo estaba encerrada allí estudiando mis lecciones de francés. ¡Qué idea tan fantástica y sorprendente! Me dejó con la boca abierta. Está bien, dije cuando pude pensar. Uno de los problemas parece resuelto. Pero, ¿no te das cuenta de que una señorita como yo no puede andar por las calles acompañada solamente por dos niños? Ni Mateo ni yo somos niños, respondió un tanto amoscado. Y vos no vas a ser una señorita. Entonces no tuve ninguna duda de que Manuelito se había vuelto loco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que te vas a disfrazar de niño. Mateo te va a prestar la ropa. Ya lo hablamos el día en que salimos a jugar moros y cristianos. Yo iba de sorpresa en sorpresa. Nos dio pena que no pudieras participar de nuestros juegos y salidas. Entonces se me ocurrió que si te disfrazabas podrías compartir nuestras aventuras. Entonces pensé que Manuelito era una especie de brujo que no solo podía hacer pases de magia, sino que también era capaz de leer mi pensamiento. Me dije que de ahí en adelante estaba obligada a ser muy cuidadosa con las ideas que pasaran por mi cabeza. Bien, dije, ya hay dos problemas superados, sin embargo queda un tercero. ¿Cómo vamos a llegar al puerto? También eso está resuelto, iremos a caballo, respondió con toda soltura. ¿Y mi abuelo lo va a autorizar? Ya lo hizo. ¿Por qué nos negaría la posibilidad de dar un paseo por la ciudad? Además, le advertí también que iríamos Mateo, un amigo de Mateo, o sea, vos y yo. Manuelito lo tenía todo planeado, y lo más maravilloso de todo era que yo entraba en sus planes. Estuve tentada de ponerme a batir palmas, saltar y hasta rodear con mis brazos el cuello de mi amigo y estamparle un sonoro beso en la mejilla. Por suerte me controlé, porque no eran aquellos comportamientos apropiados para una señorita, ni siquiera para una dispuesta a disfrazarse de muchacho.
Así fue como hoy, 14 de mayo, después de un almuerzo ligero y de haber dejado la cajita con mi voz en el cuarto, los tres amigos nos dirigimos a caballo al puerto. Era la primera vez que podía usar en la ciudad mis conocimientos de equitación, que había adquirido en la quinta de mis tíos. No me resultó tan fácil, sin embargo, la cabalgata por la ciudad, porque yo estaba acostumbrada a montar en campo abierto, y aquí tenía que estar atenta a los otros caballos y a la enorme cantidad de carros, carretas de bueyes y algunos carruajes tirados por mulas que agobian las calles de Buenos Aires. Manuelito, por su parte, sufría muchísimo. No solo es un jinete inexperto, sino que su pobre trasero ya estaba dolorido por la reciente cabalgata hasta la jabonería de Vieites. Pero lo cierto es que este viaje no fue nada comparado con el que nos esperaba después para llegar hasta el barco. Una vez que estuvimos en el puerto, a Manuel le parece solamente una barranca barrosa que da al río. Nos mezclamos y confundimos con los muchachos, blancos, negros y mulatos, que ayudaban con el equipaje. Muchos debían transportar hasta el barco los baúles de algunos comerciantes ingleses que deben salir de Buenos Aires antes de que se venza el plazo que les dio Cisneros para hacerlo. Otros iban para ayudar a desembarcar el equipaje de los viajeros. Tratábamos de no llamar la atención, pero no era fácil, porque nuestras ropas eran muy distintas de las de esos chiquillos harapientos. Por suerte, a Manuel se le ocurrió que nos ensuciáramos bien con barro, y así algo más parecidos a los demás. Subimos con todos a una de las carretas. Las gigantescas ruedas eran mucho más altas que cualquiera de nosotros. Necesitan ese enorme diámetro para poder entrar en las aguas marrones y llegar hasta los botes, que son los que finalmente conducen a los barcos, fondeados a varias millas de distancia de la orilla. Después de un largo e incómodo traslado, alcanzamos por fin el ansiado Mistletoe. Yo no podía creer lo que estaba viviendo, y todo debo agradecérselo a mi ingenioso amigo. Por suerte, siempre mezclados con los muchachos que transportaban paquetes y baúles, logramos subir al barco sin que nadie nos detuviera. Pero, cuando estábamos deslizándonos por uno de los pasillos, preguntándonos al mismo tiempo dónde encontraríamos lo que buscábamos, nos pareció oír pasos que nos seguían. Entonces Manuelito empujó la puerta de un camarote y los tres nos escabullimos allí. En ese momento el hombre que ocupaba el camarote y que de espaldas a nosotros estaba escribiendo con su pluma de ganso sobre una mesa, giró y nos apuntó con unas pistolas. ¡No dispare!, alcanzó a gritar Manuelito con gran presencia de ánimo mientras Mateo y yo enmudecíamos de terror. ¿Qué es esta vaina? ¿Quiénes son y qué hacen ustedes aquí?, preguntó el hombre, que hablaba español pero con un acento raro. Solo hemos venido a buscar un periódico para que los patriotas conozcan la verdad de lo que está sucediendo en España, declamó Manuelito. ¿Patriotas, chico?, repitió extrañado el hombre. Belgrano, Castelli, Paso, Saavedra, Rodríguez Peña, enumeró mi amigo, a quien el miedo y los nervios que estábamos pasando parecían haberle soltado la lengua. Hubo un larguísimo silencio, y luego lentamente el desconocido bajó la pistola y dejó de apuntarnos. Todos respiramos aliviados. «¡Qué bien!», dijo entonces el hombre. «Soy de Caracas, y también yo traigo unas cartas para los jóvenes alumbrados. Ustedes me harán el favor de bajar parte de mi equipaje y, escondidas en él, me llevarán las cartas». Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Me preguntaba quiénes eran los jóvenes alumbrados, pero en cambio Manuelito parecía comprender todo perfectamente. ¿Qué querría decir además eso de vaina? Me dije que ya habría oportunidad de interrogar a mi amigo. «Tengan, aquí tienen lo que buscan», dijo inesperadamente el hombre, y tomando de uno de los cajones de su escritorio un periódico inglés, lo puso en nuestras manos. «Gracias», dijimos los tres al unísono, como si lo hubiéramos ensayado. «De nada, y mucho cuidado al bajar del barco», nos despidió el hombre. Cargando una valija pequeña donde iban las cartas de nuestro nuevo amigo, tuvimos la fortuna de pasar nuevamente inadvertidos al bajar del barco. Y luego de repetir el incómodo y largo viaje, logramos por fin llegar hasta la orilla. Recién cuando volvimos a pisarla nos echamos a reír de felicidad. Nuestro audaz plan se había desarrollado a la perfección. Del registro de Manuel, 15 de mayo de 1810. Con la llegada del Mistletoe zafé por un pelito. Desde ayer, cada vez que me cruzo por la calle con alguno de los tipos que conocí en la jabonería, me saludan con una sonrisa de oreja a oreja, y me los cruzo seguido porque, más que una ciudad, esto es un pueblo chico. Castelli me guiñó un ojo. Para mí lo mejor de la aventura en el puerto fue la forma en que lo ayudamos al tipo del camarote a sacar sus cartas. Mateo, Margarita y yo ya nos estábamos yendo del puerto con las cartas bien escondidas dentro de la pequeña valija,
cuando al pobre chabón todavía lo estaban interrogando los soldados de Cisneros. Le revisaron todo lo que traía en los baúles, y casi le hacen sacarse la ropa. Nos encontramos con él más tarde en la esquina del café de Marco, y allí le devolvimos su equipaje y sus papeles. Hoy se volvió Mateo a la casa de sus padres. Lo vino a buscar a caballo un negro grandote que estuvo un buen rato bromeando con Remigia. Estoy un poco nervioso por la forma en que me mira Margarita. Está tan choqueada por la magia de mi celular y tan asombrada y feliz con nuestras aventuras que me tiene ahí arriba. Demasiado. Yo cuando estoy con ella trato de parecer mayor y sobre todo mucho más decidido y valiente de lo que soy en realidad. Hablando de nervios, qué loca anda la gente por aquí. Todo el mundo está alteradísimo. Mientras tanto yo sigo buscando desesperadamente la máquina del tiempo. Ya di vuelta a toda la casa varias veces, por más que es grande, excepto una habitación que está siempre con llave. Pero, ¿cómo es ese cajón que estás buscando? ¿Qué tiene de especial? Me preguntó Margarita. No tiene nada, es muy grande. Yo quepo adentro sentado. Y está forrado en plástico grueso. Plástico, dijo Margarita. Yo suspiré desalentado y fui a buscar una virome que tenía en la mochila. Plástico, ¿ves? Como esto. Extrañísimo, pero esto es duro, no parece un material apropiado para forrar un cajón. Es que el plástico también puede ser blando como... No sé, imagínate un papel muy grueso, muy suave, transparente y que no se rompe. Ay, Manuelito, discúlpame, no puedo imaginarme todos los disparates que se te cruzan por esa cabeza tan fantasiosa. Margarita me contó que sus padres, después de que se casaron, se quedaron a vivir en la casa de don Blas. La habitación cerrada es la que ellos ocupaban. El señor Ulloa la cerró con llave cuando supo del naufragio, hace ya 8 años, y nunca volvió a abrirse desde entonces. Oh sí, todos insisten en que mi máquina tiene que estar adentro de la casa. Y si alguien la metió allí, alguno de los esclavos, por ejemplo, ¿cómo pueden estar tan seguros de que nadie tiene una copia de esa llave? Lo cierto es que por otras razones también a Margarita le gustaría poder entrar en esa habitación, que fue la de sus padres. Por suerte, todos nuestros amigos pudieron leer las cartas y los periódicos que traía el Mistletoe. Sí, si todo es como yo lo sé, hoy tiene que haber llegado otro barco a Montevideo, el Juan París, que trae las mismísimas noticias, pero todavía nadie está enterado porque hay tormenta y no se puede cruzar el río de la Plata. Cayó la Junta de Sevilla. Hasta yo, que ya sabía todo esto desde hace mucho, me estoy contagiando la emoción. Don Blas me volvió a llevar a una reunión a la que asistían algunos de los patriotas. Esta vez no fue en la jabonería, sino en la casa de Rodríguez Peña. De los nuevos que me presentaron, al único que conocía del manual era Juan José Paso. Estaban re locos, se nota que se la veían venir. Me recibieron sin comentario, como si fuera una más. Tengo entendido que un grupo de militares se presentó hoy ante el virrey, dijo uno. Eso sí, eso dice, sí. Se supone que fueron para exigirle que explique qué piensa hacer si se confirman las noticias que vienen de Europa. Yo escuché lo mismo, dijo otro. Pero no puede ser. Ninguna comisión militar va a entrevistar al virrey sin la presencia del jefe del regimiento de patricios. Y todos sabemos que Cornelio está en su chacra de San Isidro, en el pago de la costa. Por algo, no vino esta noche. A mí me pareció de lo más confianzudo eso de decirle Cornelio a Saavedra, pero se ve que entre ellos son muy amigos. ¿Y no pueden haber ido con Viamonte, el segundo de Cornelio? No lo creo, dijo Rodríguez Peña. Pero además, ¿qué tontería es esa de si se confirman las noticias? Están confirmadas y más que confirmadas. No perdamos más tiempo. Hay que exigirle al virrey un cabildo abierto. Mañana mismo, dijo un muchacho joven. Eso provocó una confusión de voces, opiniones y griterío. Tengo que pedirle a don Blas que me explique bien qué quiere decir lo del cabildo abierto, que por más que leí y estudié, nunca terminé de entenderlo bien y se ve que le dan muchísima importancia. El cabildo viene a ser como la intendencia, el gobierno de la ciudad. De los próceres que conocí hasta ahora, Juan José Paso es mi preferido. Bueno, tengo que empezar por explicar que todos los próceres son bastante más chicos de tamaño de lo que me imaginaba. Y Juan José Paso es el más petizo de todos. Me encanta. Pero en este momento lo único fundamental para mí era que no se apuraran con lo del cabildo abierto y que no lo convocaran antes de tiempo. Es importantísimo que eso no pase antes del 22 de mayo y recién estamos a 15. Yo no podía intervenir personalmente porque nadie me hubiera prestado atención.
pero le soplé a don Blas lo que pensaba del asunto, y él se encargó de calmar al exaltado. Habló tan bien, con tanta firmeza y entusiasmo, que consiguió convencer a todos de que para el cabildo abierto había que esperar todavía unos días. Fiu. De repente entró en la casa un hombre morocho, bastante alto, considerando el promedio general, al que varios saludaron diciéndole Domingo. Era nada menos que French, el de French y Beruti. Hasta segundo grado pensé que era una sola persona. Como muchos de los patriotas usaba uniforme militar, es que casi todos son parte de las milicias urbanas, que se formaron después de las invasiones inglesas. Mientras caminábamos de vuelta a casa por las calles embarradas y oscuras, vimos un grupo de muchachones que rompían un farol a piedradas. Roto el vidrio, chau farol, porque adentro tiene candiles y el viento los apaga en un segundo. Don Blas me venía explicando quiénes son los de la Legión Infernal, un grupo de revolucionarios de los más bravos, muchos muchachos muy jóvenes que están comandados por Domingo French y Antonio Beruti. Ayudan un montón trayendo y llevando mensajes a los cuarteles y entre los grupos de patriotas. Claro, como French fue cartero, nadie conoce como él las calles de la ciudad. Según don Blas, la Legión Infernal está lista para armar una sublevación popular, si llega a hacer falta. Me tengo que meter en la cabeza lo importante y complicado que es el asunto de la información en este mundo de la antigüedad. Confiar un papel a un esclavo puede ser muy peligroso si lo detienen, me dijo don Blas, y son muy pocos los que pueden entender y transmitir un mensaje correctamente. Pero la negra remigia seguro que sí, por supuesto, la negra remigia puede todo, se rió don Blas. Últimamente creo que te mira con menos desconfianza, de lo que me alegro mucho, porque ese es un enemigo mucho más peligroso que el mismísimo Cisneros. Del diario de Margarita, 16 de mayo. Hoy fue para mí uno de los días más emocionantes de mi vida. Parece como si el tiempo hubiera echado a correr de otra manera, más veloz, más intensa, desde que Manuelito de los Rizos llegó a esta casa. Creo que, si él no hubiera estado aquí, yo habría tardado mucho más en pedirle a mi abuelo que por favor me dejara entrar en la habitación que fue de mis padres. De cierta manera, me decidí a hacerlo porque mi amigo está realmente desesperado buscando esa cosa rara que se le perdió, y él sospechaba que quizás alguien podía haberla escondido en el cuarto clausurado. Estaba segura de que no era así, pero también quería que él se convenciera al verlo con sus propios ojos. El abuelo me había prometido que cuando yo fuera grande iba a abrir para mí aquella puerta cerrada durante 8 largos años. Muy decidida, esta mañana le dije que ya era grande y que quería entrar en la habitación clausurada. Me miró conmovido y respondió que estaba bien, pero que, si yo ya había crecido lo suficiente, también había llegado el momento de conocer cuál había sido la razón de aquel viaje que terminó en tragedia. Y entonces me contó. Así supe que Diego, mi papá, había sido muy amigo de Manuel Belgrano, que habían estudiado juntos en España y que juntos habían regresado para aplicar en la patria los conocimientos adquiridos. Los dos se habían recibido de abogados, pero estaban muy interesados en la economía, porque pensaban que para asegurar la grandeza de estas tierras era muy importante que en ellas no solo se practicara la ganadería, sino también la agricultura, la industria y el libre comercio. En 1802, Belgrano había fundado junto con Vieites el de la jabonería, un periódico para ayudar a que estas ideas sobre la economía se difundieran entre la gente. Con el mismo fin, los dos apoyaban la educación y creaban escuelas y bibliotecas. Ese año de 1802, Belgrano le pidió a mi papá que cumpliera una misión secreta en Londres, relacionada con los temas que los preocupaban. A fin de no despertar sospechas sobre los verdaderos motivos del viaje, era necesario que Felicitas, mi madre, lo acompañara. Así fue como se embarcaron en un buque que en medio de una furiosa tormenta naufragó en el Atlántico. Cuando mi abuelo terminó de contarme esta historia, sentí una especie de rabia al pensar que para ellos había sido más importante cumplir aquella misión que permanecer junto a mí, que tanto los necesitaba. Sé lo que estás pensando, dijo él entonces. Quiero que sepas que para tus padres no fue una decisión fácil dejarte siendo tan pequeña, pero los dos creían firmemente que debían hacer lo necesario para ayudar a la grandeza de estas tierras. Tal vez algún día puedas entenderlo y estoy seguro de que entonces vas a sentirte muy orgullosa de ellos. Luego el abuelo tomó la llave guardada durante tantos años y abrió la puerta del pasado. En la habitación el aire estaba enrarecido por el largo encierro y al principio
No vi nada porque los postigones de la única ventana estaban clausurados. Al abrirlos, la luz de la mañana se fue filtrando y entonces, poco a poco, pude ver la cama matrimonial cubierta por una manta que alguna vez debió de ser blanca, pero que el polvo de los años había vuelto gris. Vi también el pesado ropero donde aún permanece intacto la ropa de mis padres, y en una de las paredes lo que más me conmovió, una pintura realizada el día en que se casaron. Mi madre, una bella muchacha de 15 años en aquel momento, sonríe feliz junto a un hombre delgado y moreno que la dobla en edad y que la mira lleno de amor. No pude evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas a la vista de aquellas imágenes. El abuelo me abrazó muy fuerte y luego de largos minutos de desahogo logré reponerme. De pronto, con una exclamación de asombro, descubrí sobre una mesa pequeña una figura encantadora, la de una mujercita que parecía a punto de tañir un arpa. Me había olvidado por completo del autómata, dijo mi abuelo al reparar en la figura, y entonces la tomó en sus manos, hizo girar una pequeña cuerda que la muñeca llevaba en la espalda y para mi sorpresa y encanto la mujercita, una delicada pieza de relojería, empezó a rasgar las cuerdas del arpa y una suave melodía pobló el aire. Yo estaba maravillada con la diminuta ejecutante. ¿De dónde salió?, pregunté. Le fue obsequiada a tu mamá por un viajero francés con motivo de tu nacimiento, me dijo el abuelo, y pensar que yo la había olvidado por completo. ¿De modo que es mía? Así es, tómala como un regalo de ella, dijo señalando el cuadro. Nuevamente las lágrimas corrieron por mis mejillas. Debió pasar un rato hasta que de pronto recordé que uno de los motivos para entrar en la habitación había sido comprobar si estaba o no allí aquella caja o cajón que mi amigo Manuelito buscaba con tanta desesperación. Entonces fui por él y lo invité a fijarse por sí mismo, pero tal como yo lo había imaginado no encontró ni una señal de lo perdido. Por la tarde hubo un suceso inquietante. El abuelo había mandado a Remigia a entregar a Hipólito Vieites en mano el periódico inglés que nos habíamos llevado del Mistletoe. Le había recomendado que lo hiciera con total recaudo y, sobre todo, que tratara de evitar a los soldados de Cisneros. Debido a la agitación que reina en este momento, los hombres del fijo, las tropas regulares del virrey, patrullan todo el tiempo las calles. Remigia preparó entonces una canasta en cuyo fondo puso el periódico. Luego lo cubrió con un paño blanco y sobre éste colocó los deliciosos buñuelos salpicados con miel hechos por Dorotea. No habían dado más que unos metros cuando se topó con la tropa del virrey. Los soldados, tentados por el aroma de las confituras, le arrebataron la canasta y, manoteando con total desparpajo los buñuelos, empezaron a engullirlo, uno detrás de otro. Quedaban unos pocos cuando Remigia se dio cuenta de que una punta del periódico asomaba por debajo del paño destinado a ocultarlo. Entonces empezó a rezarle a la Virgencita con tanta intensidad que ésta vino en su ayuda. Como obedeciendo a un mandato del cielo, los soldados, que felizmente no se habían dado cuenta de que en la canasta había algo oculto, se le devolvieron y hasta escoltaron a la mujer parte del camino para que nadie la molestara. Cuando ella regresó a casa, después de haber cumplido con el encargo, le prendió una vela a la Virgencita que la había protegido. Lo cierto es que nos salvamos por muy poco de que nos descubrieran a todos. Ahora, mientras escribo estas líneas, tengo a mi lado a la pequeña arpista y de tiempo en tiempo hago girar la cuerda para que la muñeca me acompañe y me deleite con su música.